El español en América. Un viaje de la palabra viva por México, Ecuador y Canadá. Un podcast coproducido entre la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Canadá, y la Embajada del Ecuador en Canadá. Conduce Hans Rupert, anfitrión del programa Noticias Literarias de Latinoamérica de CKCU FM 93.1, radio de la Universidad de Carleton en Ottawa. Lingüista y profesor emérito de la misma casa de estudios. Episodio 1. La música del español mestizo. Participan: de Ecuador, Mariela Condo, cantante, autora y compositora. Interpreta su música en español y en quichua. De México, María Reina, cantante soprano mije. Intérprete de música en lenguas originarias mexicanas como mije, náhuatl, maya y zapoteco, así como en español. Antes de empezar, nos ofrecerán una introducción el embajador del Ecuador en Canadá, Diego Stacy, y la directora de la UNAM, sede Canadá, doctora Alicia Mayer. Es un honor para mí presentar esta serie de reportajes sonoros para celebrar el Día del Español el próximo 23 de abril de 2021. El español goza de buena salud. Las cifras proporcionadas por el Instituto Cervantes así lo demuestran. 585 millones de personas, es decir, el 7.5% de la población mundial, hablan español. Esos hablantes, casi 489 millones, son nativos, lo que convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. Asimismo, lo estudian casi 22 millones de personas en 110 países. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet, donde su uso no para de crecer. El español, en todas sus variedades, es un denominador común, vehículo de comunicación y marcador identitario y cultural en las Américas. Tenemos un español de Ecuador, uno de México y uno de Canadá, que ahora mismo vive por la influencia de comunidades migrantes que a lo largo de décadas se han asentado en Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa y Montreal. Estos reportajes sonoros, llamados podcasts en inglés, son una afectuosa invitación a fortalecer el diálogo entre países de las Américas unidos por la fuerza cultural del español. Se han seleccionado 3 temáticas: música en español en diálogo con las lenguas indígenas, diccionarios del español de México y Ecuador y el español americano en la literatura. Agradezco a los especialistas que participaron. De México, a María Reina, cantante, la doctora Concepción Company, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y Emiliano Ruiz, escritor y periodista. Por parte de Ecuador, a Mariela Condo, cantante, al doctor Fernando Miño, lingüista y miembro de la Academia de la Lengua, y al novelista Juan Pablo Castro Rodas. Bienvenidos y feliz Día del Español. La UNAM Canadá, como una escuela de extensión de la UNAM en el extranjero, tiene como uno de sus mandatos difundir la cultura hispanoamericana en Canadá. Por lo anterior, es un gusto presentar el inicio de este proyecto de reportajes sonoros que buscan la reflexión sobre temas académicos y culturales, en particular sobre nuestra lengua materna, el español. Comprenderemos nuestro idioma como una manifestación de apropiación regional, matices, variantes locales y expresiones en México, Canadá y el Ecuador. Escucharán invitados de primera, entre lingüistas, cantantes y escritores de México y Ecuador, quienes ofrecerán sus perspectivas acerca de las formas en las que social e históricamente ha sido apropiado el español en sus respectivos países. Extender un saludo y gratitud al señor embajador de Ecuador en Canadá, Diego Stacy, es un verdadero placer para mí. Él, con su trabajo y su equipo, ha sido aliado con la UNAM Canadá en la promoción de la cultura hispanoamericana en esta región que habitamos. Merece también mi extensa gratitud al profesor emérito de Carleton University, el doctor Hans Rupprecht, por su disposición y por sus aportes desde Canadá. A los invitados que con él hicieron el diálogo, las cantantes María Reina y Mariela Condo, los escritores Emiliano Ruiz y Juan Pablo Castro, y los doctores lingüistas Concepción Company y Fernando Miño. Así pues,
Disfruten este interesante trabajo. Déjenos sus comentarios para futuros temas. Tengan un feliz día del idioma español. Buenos días, y ahora tenemos dos invitados, dos artistas, María Reina de México y Mariela Condo de Ecuador, y me gustaría hablar un poco con ustedes de sus orígenes, de cómo se convirtieron en cantantes. Empezamos contigo, María. Muchas gracias por el espacio. Soy de Tlahuitoltepec, Oaxaca, Oaxaca, México. Saludos desde acá. Bueno, pues yo soy una hablante de la lengua mije, ayuk, y por supuesto que ha sido muy importante para mí el español. Es mi segunda lengua materna. Mi primera lengua materna es el mije, y el español ha sido como parte de mi proceso, por supuesto, de hacer mi carrera. Yo a los 15 años salí de mi comunidad de Tlahuitoltepec, viajé a otro estado para estudiar bel canto, estudiar la técnica de ópera. Actualmente estoy en un proyecto que se llama Ópera Mije, que es una fusión de música clásica, jazz contemporáneo, con lenguas originarias de nuestro México, de cada una de ellas, que es lengua náhuatl, maya, mixteca, zapoteca, entre otros. Que aquí en México hay 68 lenguas indígenas mexicanas, y justamente en este año 2021 también inicié el proyecto Canto a la Raíz, que cada semana voy a estar haciendo una cápsula de cada una de las lenguas. Van a ser 68 cápsulas y voy a cantar una de las variantes de esas 68 lenguas. Muy contenta de poder compartir con ustedes la riqueza cultural que tiene nuestro México. Y Mariela, por favor. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, mucho gusto con todos. Gracias por esta invitación. Yo soy cantante también, estudié un poco de canto lírico también en el conservatorio, acá en la capital, en Quito, en Ecuador. Pero yo nací un poco más hacia el sur, más o menos hacia 4 horas de la capital al sur. En la provincia de Chimborazo, en la comunidad indígena de Cacha. Nací ahí, viví ahí hasta los 5 años nada más. En la escuela tenía muchos problemas de aprendizaje y a mi mamá le decían, bueno, es que es necesario que la niña tome clases de música. Entonces por ahí como que empezó esto de la música y me fui quedando ahí hasta ahora. De hecho, la música es todo lo que el canto, sobre todo, es lo único que hago y es lo único que tengo para trabajar, para vivir, para tener ingresos, y no sé hacer absolutamente nada más. Al igual que María, mis primeros sonidos, mi primer lenguaje, lo que yo en ese momento aprendí de pequeña a decir mis cosas fue en mi idioma, el quichua, mi primera lengua materna. Y a partir el inicio de la escolaridad, yo dejé de hablar el idioma quichua. Y por supuesto eso provocó el olvido en gran porcentaje del primer idioma aprendido. Entonces yo hasta la fecha el idioma que más utilizo y con el que puedo hablar y puedo más o menos argumentar y defenderme es en el español. Entonces el quichua se quedó ahí, pero no es un idioma ajeno completamente porque está de alguna forma en la memoria. No lo he retomado por muchas discrepancias a la hora de aprender el idioma quichua. Acá en la universidad, a mitad de carrera, decidí que tenía que hacer ya mi primer disco. Esto fue en el año 2006 o 2007, si mal no recuerdo. Y este primer disco, por supuesto, dije, pero ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo primero que debería cantar? ¿Cómo? Entonces, claro, retomé muchas canciones en quichua, todo el disco es absolutamente en quichua. Retomé estas canciones
que muchas de esas canciones eran parte de lo que yo escuchaba cuando estaba pequeña, en la casa, en la radio, o mi mamá, que también fue cantante, tarareaba o se las aprendía. Entonces, y hay otras canciones que son parte del legado cultural mío, de mis abuelos, y hay otras canciones también de otras comunidades. Cuando empiezo a pensar ya en el segundo disco, empiezo a tener también una curiosidad muy fuerte y un anhelo fuerte también de escribir mis propias canciones. Entonces, claro, yo en ese momento, bastante más jovencita, mi primera gran pregunta fue, pero ¿y ahora en qué idioma escribo? Por esta presión de si escribo en español me van a discriminar más, me van a decir que, no sé, soy menos o valgo menos, cosas así. Entonces como que estaba mucho esta idea en mi cabeza. Y bueno, pasó un tiempo y dije, pero no, ¿por qué me hago yo esta pregunta? Es obvio que, ¿a quién voy a engañar? Es obvio que yo tengo que escribir en el idioma que sé manejar, que es en el español. Entonces, claro, mis composiciones son todas en español. Canto canciones en quichua, pero son canciones que son parte de la tradición de las comunidades o canciones que fueron de mis abuelos. Canciones tradicionales de otras comunidades de acá de Ecuador. Entonces es así como de alguna forma el quichua también está ahí, por obvias razones, pues es parte de mi formación, de mi historia también. Voy buscando en las sombras de mi camino al amor de todas mis esperanzas, sufriendo las tristezas de mi destino, desafiando el cansancio de las distancias, desafiando el cansancio de las distancias. ¿Cuál ha sido su relación con el español en la música que interpretan? Por ejemplo, al cantar, ¿qué hacen ustedes para encontrar con sus voces las tonalidades de los diferentes lenguajes que usan? En mi caso, yo creo que tuve la oportunidad de tener unos padres que hablan prácticamente la lengua ayú, la lengua mije. El español yo no lo dominaba a mis 6, 7 años. Hasta los 12, 13 años es cuando yo empezaba a escuchar el español en sí, como a estudiarlo en la escuela primaria. Cuando cantaba en español era porque lo escuchaba nada más y lo repetía, pero realmente no lo entendía al principio. De repente, pues esta parte de hacer algo diferente en mi pueblo, en mi comunidad, a veces las mujeres no tienen la misma oportunidad o a veces no nos daban esta parte de que podíamos salir de la comunidad. Yo tuve una madre que me dijo, ve afuera, ve a buscar algo diferente, y el español, pues por una parte ha sido como pues comunicarme en lo exterior de mi comunidad. En este caso, creo que a mí lo que me ayudó mucho es poder hablar mije cuando conocí a mi maestro, a mi mentor Joaquín Garzón, que es quien me ha enseñado canto y por supuesto en lo musical. Me enseñó la técnica, pero en italiano. Luego tuve la oportunidad de estudiar en una música, en una escuela que es sacra, que en donde te enseñan latín, en donde el canto gregoriano, también tuve esa oportunidad de estudiar. En cuanto a las lenguas, que después de muchos años de trabajarlo con él y nace el proyecto de cantar en otras lenguas, pues canto en la lengua maya, en náhuatl, en las lenguas de aquí de México.
ha sido una oportunidad muy grande yo hablar una lengua materna como el ayuk, que es mi primera lengua, pues todas ha sido como más fácil porque de alguna manera yo lo hablo diario con mi familia, hablamos por teléfono, hablamos con la gente que tengo. El español, el mije, pues es mi lengua de todos los días, y los otros que estoy aprendiendo cada semana. Entonces, como decía Mariela, coincido muchísimo contigo. Hay veces que uno tiene que buscar su esencia, hay veces que hay que buscar dónde vas a vibrar para interpretar las canciones que nosotros cantamos, pues de alguna manera a nosotros nos tiene que llegar. Coincido muchísimo con Mariela también en este caso de la terapia. Cuando yo me fui de mi casa, tuve esa oportunidad, pues sí, de cantar en mi lengua, de que me decía mi maestro, canta mejor en tu lengua, cántale a tu madre que no entiende el español y que pueda entenderte cuánto la extrañas. Y esta parte me llegó mucho con Mariela porque sí es cierto, tiene uno que cantar lo que le gusta. A mí los idiomas de México, que son muchísimas, me llegan al corazón y trabajo con gente que habla ese idioma, que habla esa variante, y creo que ha sido para mí pues ser como la parte embajadora, la parte de la voz de México, de las mujeres indígenas, de las mujeres que luchan día a día salir también para ser una mujer diferente. Así que de alguna manera a mí tanto el español y hablar y cantar en otras lenguas ha sido pues que me ha abierto, ¿no?, las puertas de cantar en varios escenarios y por supuesto de conocer y estar aquí con ustedes. Me ponía a pensar a mí un poco que claro, cuando se habla o se aprende un segundo idioma, que es lo que me pasó a mí, que después tuve que aprender el inglés para poderme graduar de la universidad y todo eso. Sí es verdad que en un idioma entraña un mundo, una manera de ver el mundo bastante distinta y al mismo tiempo igual, es decir, hay cosas ahí que es lo maravilloso de la diversidad en cada idioma, ¿no? Entonces, en este caso, entre el quichua y el español, me parece que hay aquí en Ecuador particularmente, sobre todo en el español hablado acá en la Sierra Andina ecuatoriana, porque la costa es otra historia, pero aquí en la Sierra Andina, el quichua y el español están súper hermanados. Todos los que hablan aquí en la sierra el español usan muchísimo del quichuismo, del quichua. Por ejemplo, hay un ejemplo que es súper claro y es incluso motivo de chiste cuando la gente que viene de afuera nos escucha hablar, y es nuestra manera de decir, por ejemplo, esto es súper ecuatoriano y tiene una raíz quichua, y es cuando decimos vendrás nomás, comerás nomás, asomarás nomás, esta manera futurista de decir como asomarás, vendrás, comerás. Eso en ningún lado, o creo que en ningún lado se lo habla así el español, pero esto, cuando empecé a estudiar un poquito de quichua para un poco retomar y acordarme y todo eso,
caíamos en cuenta de esto, ¿no? Que esta manera de hablar el español viene del quichua, porque en el quichua hay un sufijo que se llama que es el ya, mikuy ya. Cuando dicen mikuy es comer, y el ya, traducido literalmente al español, es el nomás, comerás nomás. Ajá. Una cosa así. Bueno, puede ser que me esté olvidando de cosas muy técnicas porque no es que domine bien el idioma, pero sí que tengo claro estas relaciones que hay entre el español y el quichua. Entonces, esta manera futurista de hablar es muy propio del quichua trasladado al español. Entonces, nosotros acá en la sierra, nuestra manera de hablar el español es muy del quichua, y de hecho utilizamos muchísimas palabritas así, que son quichuas, ¿no? Por ejemplo, el mushpa, aquí todo el tiempo se habla como, oh, no, como el tonto, es traducido literal, tal vez no perfecta traducción, pero es como decir, oye, qué tonto, pero como en son de juego, ¿no? Mushpa, o shunshu es otro juego para decir a alguien, oye, no seas tan tonto, shunshu. Entonces, eso es algo, claro que la traducción quizás no es tan literal, pero se utiliza igual, tanto en el quichua como en el español. Y así hay un montón de cositas así que están como entrelazados y entremezclados entre lo que es el quichua y el español. Entonces, claro, cuando yo descubrí esto, dije, ya, está bien, entonces no tengo por qué estar peleada con mi español, con este idioma, que en un punto, ahora ya no, pero en un punto sí me tomó un tiempo como aterrizar esta idea de, ¿y ahora en qué voy a escribir si no sé escribir en quichua? Y claro, después dije, pero ¿por qué tengo que yo ponerme en esa postura de miedo, de no saber en qué escribir? Y la respuesta era tan obvia, tenía que escribir en el idioma que sé, pues, que sé dominar y que aprendí, ¿no? Por mis circunstancias y todo. Entonces, pero es lindo saber este lado de cómo el español está tan hermanado con el quichua, ¿no? Y cómo se ha desarrollado esta manera tan propia de hablar el español acá en Ecuador, y que, claro, su vertiente principal es del quichua. Ahora, con respecto a la dificultad que preguntabas, sobre cómo, con respecto a la parte de la emoción, cómo se siente la emoción en el español o en el quichua, yo creo que ahí, ya de por sí estamos hablando de una diversificación, sobre todo cuando hablamos, y por supuesto cuando cantamos la música de acá, de Ecuador, la música escrita en español, como los pasillos, los albazos, estamos ya de por sí hablando y sintiendo una emoción que está ya de por sí diversificada, y quizás, como tú lo decías, mestizada, porque sí, el español acá no es muy propio de acá, es muy quichuizado. Entonces ya hay ahí un punto de encuentro, un punto de unión, y eso me parece a mí súper interesante. Entonces, cuando se escucha, por ejemplo, acá hay un grupo un dúo muy interesante, y una cantante también que seguimos mucho, que son más de lo que se llama la música mestiza urbana, que son el dúo Benítez y Valencia y Carlota Jaramillo. En muchas de las canciones que ellos cantan, ahí hay muchas terminologías, términos quichuas, ¿no? En el español, que están ahí diciendo. Entonces, claro, ahí está todo ya entremezclado, y eso me parece a mí muy lindo, me parece a mí muy enriquecedor, cómo se retroalimentan el uno con la otra. Ahora, lo que concretamente a mí me sucede cada vez que yo canto en quichua, sí es verdad que como es un idioma que lo aprendí de niña y luego lo olvidé, luego lo retomé muy poquito, pero después no tanto, entonces no seguí. Cuando yo canto en quichua, sí que me invade una nostalgia mucho más fuerte que yo. Y lo mismo me pasa cuando canto canciones tradicionales en español, es decir,
debe ser porque hay esta conexión conjunta, ¿no? Pero quizás un poco más cuando canto en quichua y todo, porque siempre rememora, sobre todo, puede ser más una nostalgia histórica quizás, ¿no? Porque como en muchos pueblos latinoamericanos acá, pues la vida de las comunidades indígenas no ha sido nada fácil, han sido subyugados y sometidos a una pobreza estructural, lo cual pues no ha permitido justamente el acceso a muchas cosas a todas las poblaciones indígenas. Entonces quizás va por ahí esa nostalgia. Amapolita, pucasisita, amapolita, ñukamikani, pucabaita, ñukamikani, huayzochangashi, ñukamikani, pucabaita, ñukamikani, huayzochangashi, ñukamikani. Cambia mucho el hablarlo y cantarlo. Yo creo que es el respeto a cada comunidad, a cada lengua, porque son tantas aquí en México, que hay unos que se parecen en esto, puedo decir, en Mije o en Ayuk, que es mi lengua materna, se dice Dios cujuye, gracias, Dios miyam, es en purépecha, en náhuatl, tlazocamati, por ejemplo, te adoro, dice llama. O sea, hay palabras que sí se parecen, hay otros que no, hay otros que son muy nasales, hay otros que son muy tonales. Entonces, de alguna manera, lo que se puede hacer en este caso es, tengo la fortuna, ¿no?, de convivir y de tener como relaciones pues con los lenguahablantes y ellos mismos se encargan, ¿no?, de decirme cómo se tiene que hablar. En primer lugar, se tiene que hablar bien y muchas veces repetirlo, pero hay la forma, cuando ya le pones la música, también cómo tiene que sonar. A veces le tienes que quitar quizá una palabra, una sílaba, un vocal, por ejemplo. Ha sido un reto muy grande yo poder cantar en varias lenguas. De hecho, canté en quichua en el Auditorio Nacional de aquí en México. Me tuve que comunicar con alguien en el Ecuador y le dije, oye, por favor, necesito de tu ayuda porque hay una canción que me lo pidieron. Cantar una lengua fuera de México, pues es un reto muy grande y lo primero que uno tiene que hacer es respetar la consonancia, respetar cómo suena, de alguna manera como investigar también la vivencia, que no cambia mucho y soy yo estuve viviendo pues desde mi niñez hasta mis 15 años en mi comunidad, el trabajar en el campo, el entender a la mujer, que es una mujer, puede ser indígena de México, puede ser indígena de Ecuador, de Guatemala. Aquí es como a la vez es muy bueno compartir, ¿no? En este caso que yo estoy conociendo a Mariela por primera vez, no sabía de ti, y estos conflictos que tú tienes también, los conflictos que tiene cada quien, por ejemplo, en que tú ya lo hablas desde muy chiquita, después ya te fuiste por las circunstancias de la vida. Lo contrario a mí, por las circunstancias de la vida, yo tuve que salir de mi comunidad, aprender el español, pero jamás se me olvidó la lengua mije porque tengo unos padres que no hablan español. Entonces, de alguna manera, creo que ha sido como un reto. Y esto de hablar, por ejemplo, hay otro... por ejemplo, la lengua náhuatl, que eso lo estudié en uno de los estados, que es Guadalajara, Jalisco. El náhuatl se parece mucho al español, como lo que decía Mariela Condo. Hay palabras como el aguacate, que lo mencionamos aquí en México, pues es náhuatl. Hay palabras como el apapacho, que nos decimos, hermano, mucho apapacho, o sea, mucho abrazo. Eso también, que ya lo mezclaron. Entonces, hay palabras en náhuatl que no
que muchísima gente quizá en México no sabe que está en náhuatl, estados o comunidades o calles o de alguna manera lo mencionan como tal lugar, pero ese tal lugar, por ejemplo, mi pueblo, Tlahuitoltepec se llama, pues una parte tiene, y es Cerro Arqueado, y es en náhuatl, y yo soy mije. Entonces, como que hay palabras que se parecen y que lo pronuncias todos los días en español, pero ya está mezclado con el náhuatl. Entonces, de alguna manera, coincido definitivamente con Mariela y creo que como cantantes, pues de alguna manera hemos vivido diferentes hemos vivido diferentes momentos, cada quien en otro país. Digo, no conozco Ecuador, ojalá algún día conocerte, Mariela, en persona y que tú puedas venir a México, por supuesto. Creo que sería un intercambio cultural, un intercambio hermoso, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que conocer tanto aquí y allá, ¿no? Yo soy fruto y soy chiquita, soy modesta florecita, digna hija del maíz. Yo soy fruto de la sierra y por eso soy serena, un estanque que se llena con las voces de mi tierra. ¿Qué experiencias tienen ustedes de la respuesta del público al cantar en lenguas indígenas? Al cantar, ¿qué hacen ustedes para encontrar con sus voces las tonalidades de los dos lenguajes, de los dos diferentes lenguajes, es decir, su lengua indígena y el español que usan para profundizar los sentimientos y mensajes que quieren expresar? Muchas veces hay muchas canciones en otros idiomas que no entendemos, pero hay un punto común que es muy de la humanidad y es el sentimiento, o la tristeza, o la nostalgia, o la alegría, o el dolor. Todos esos sentimientos se transmiten de la misma manera, aunque sea en otro idioma. Entonces, me parece que la gente, el público, cuando no entiende una letra, lo que hace inmediatamente es conectarse con la emoción que hay detrás de esa letra. Un ejemplo más conocido, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, acá sobre todo en Ecuador, cuántos de nosotros no sabíamos, pero ni una sola palabra en inglés, pero fuimos o fueron fans de los Beatles y no sabían ni una palabra en inglés? O sea, ¿cómo es que había tanta emoción ante una canción donde no se entendía absolutamente ni una palabra y sin embargo lo tarareaban y se emocionaban y escuchan y todo? Entonces, me parece que hay algo que trasciende el idioma, que son estos sentimientos humanos, ¿no? Y me parece que quizás lo que sucede acá, la gente cuando no entiende un idioma, se conecta con ese lado, en este caso, en el caso de María y mío, el lado interpretativo, ¿no? Quizás esta lucha que es todo el tiempo de querer o intentar transmitir lo mejor posible o transmitir ese sentimiento lo más nítido posible a quienes nos escuchan, ¿no? Que es algo que por lo menos a mí en lo personal es algo que todavía todo el tiempo lo tengo que seguir trabajando, lo tengo que seguir pensando, lo tengo que seguir, no es algo que es en mi modo de ver, no es indomable esa circunstancia, ¿no? A veces tienes una presentación y de repente como que no hay el duende, o a veces sí hay, o hay veces en que fue una conexión increíble y otras veces no, y va y viene. Entonces creo que más va por ese lado. Y acá no ha habido ningún... De hecho, ahora mismo, y es algo de lo que quería hablar, actualmente en los últimos, no sé si últimos 15 años o 10 años, quizás 20, me arriesgo a equivocarme, pero
Lo que ocurre acá en Ecuador es un poco particular porque hay mucho debate, ¿no? En torno a lo indígena y lo no indígena. Y lo que sucede actualmente es que se nos mira a nosotros, a mí que canto, que tengo algunas canciones que canto en quichua, se me ve de una forma como distinta, es decir, se mira desde un lado folclorizante a los artistas indígenas o al indígena en sí. Y eso es algo que está muy debatido ahora porque, claro, se ha vuelto como de moda, se ha vuelto como un adornito, una cosa bonita y ese lado se ha debatido muchísimo con gente de mi edad que cuestiona mucho eso, ¿no? No Sí, somos seres entiendo. místicos, no somos seres, no sé, como mágicos. No, es Somos una cultura todo. viva, ¿no? Es una cultura viva, Claro. actual. Quizás es eso lo que hay, ¿no? Y quizás por ahí hay esa mirada hasta ahora, ¿no? Cuando se me escucha cantar en quichua es como, ¡ay, qué bonito! Pero con esa visión de lo folclorizado y así. En mi caso, poco a poco, pues yo ya llevo como más de que salí, pues como 14 años trabajando, más de 10 años en sí trabajando y en sí tocando puerta para que se pueda abrir. En este caso sería del proyecto Ópera Mije, que pues se trata, ¿no? De escuchar los sonidos, la belleza de las lenguas que hay en México. En este caso, entre el público y su servidora, pues ha sido algo hermosísimo porque, como lo decía, me dicen, no te entiendo nada, pero gracias por hacerme sentir. El seguir trabajando en este proyecto, en fortalecer y difundir las lenguas de nuestro México, ha sido porque hasta el mismo público lo ha pedido en mis conciertos, porque ellos ya saben que en algún momento algunos jóvenes, niñas, niños me dicen, María Reina, yo quiero ser como tú, yo quiero aprender una lengua. Creo que de alguna manera ha sido como pues el ejemplo, el inspirar a muchos jóvenes, y yo diría que los papás, para que le enseñen a sus hijos a hablar y que no se les olvide hablar su lengua materna. Antes pasaba que antes les prohibían hablar su lengua, actualmente son más de 10, 15 años que están trabajando, están luchando para que se pueda promover, se pueda difundir las lenguas, las tantas lenguas que hay en nuestro México. Portar con mucho orgullo nuestros trajes tradicionales, el hablar la lengua en donde nosotros vayamos, en que nos abran espacios también. Yo creo que esto es un espacio muy hermoso como lo que nos están dando, así que yo me quiero despedir de alguna manera para que ustedes escuchen una canción que es más conocida, que también hacemos pues para que entiendan en mije y en español, ¿no? Sí, por favor. Fabuloso, fabuloso. Así es, hay canciones inéditas que son canciones de la comunidad, hay otras que ya actualmente existen, que son de compositores, y una de esas voy a cantar y creo que lo conocen de alguna manera. Fabuloso. Kawanen humot na ruin hayawauza Zana biota. Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Dios cuide, gracias. Esto fue El Español en América,
Un viaje de la palabra viva por México, Ecuador y Canadá. Abril 2021.